Hola, amores. ¿Cómo andan el día de hoy? Quería pasar por aquí para comentarles algo que me tiene bastante contenta. Por fin he reorganizado todo el apartado de miembros, que antes estaba bastante desordenado. He implementado mejoras pensando en los distintos tipos de usuarios, o mejor dicho, en los grupos que más suelen apoyarme. Ahora contamos con la membresía Senpai, cuyos miembros tendrán acceso anticipado a los videos antes de que se estrenen para el público general. Y, por otro lado, tenemos la membresía Shogun, que contará con contenido exclusivo. ¿Sí? Videos que estarán disponibles única y exclusivamente para quienes formen parte de ese nivel. La verdad, este es un cambio bastante importante, especialmente para las personas que no habían podido unirse debido al precio de la membresía anterior. Antes, el único nivel disponible que desbloqueaba los videos anticipados costaba aproximadamente $8 con 30 centavos. Ahora, ese acceso estará disponible desde unos $4 con 98 centavos aproximadamente. Y recalco lo de aproximadamente, porque todas las membresías las manejo en pesos colombianos, así que el valor puede variar un poco dependiendo del cambio de moneda. Y bueno, sin mucho más que decir, espero de verdad que les guste este cambio. Se vienen cosas muy buenas para el canal y estoy emocionada por todo lo que está por venir. Les mando un abrazo enorme y un beso. Los amo muchísimo. Capítulo 21. Primer día. 1 abril. ¿Dónde está ese mocoso? Gruñó Kyotoku Hiro con los brazos cruzados, parado frente a la casa de la familia Hiro junto a su esposa e hija. Van a llegar tarde el primer día. Añadió, golpeando su pie impacientemente contra el suelo. Dijo que ya venía en camino. Respondió Kyoka sin levantar la vista de su teléfono, sus dedos desplazándose perezosamente por la pantalla. Ella llevaba puesto el uniforme de la UA por primera vez, y en contra de todas sus propias expectativas, no odiaba cómo se veía en ella. La camisa blanca abotonada y la chaqueta gris con rayas color verde azulado a lo largo del cuello y las mangas le quedaban bien sobre los hombros, mientras que la corbata roja le daba al uniforme un look más elegante y sofisticado. En la parte inferior, llevaba puesta una falda plisada de color verde azulado oscuro a la longitud exacta requerida por la escuela. Los zapatos hacían juego con el atuendo, completando un look que era demasiado organizado para alguien que normalmente no se preocupaba mucho por este tipo de cosas. TSK. Kyotoku siguió gruñendo, su pie golpeando el suelo aún más fuerte. Relájate, cariño. Aún queda mucho tiempo, dijo Mikahiro, colocando una mano sobre el hombro de su esposo. Luego miró a Kyoka, y una sonrisa orgullosa se formó en sus labios. Por cierto, te ves hermosa, cariño. Mamá. ¿Qué? ¿No puedo halagar a mi hija? No en público. Mika abrió la boca para burlarse de ella un poco más, sus ojos ya brillando con el tipo de mirada traviesa que solo alguien que sabía exactamente qué botones presionar podía tener. Pero el sonido de pasos apresurados la interrumpió antes de que pudiera decir algo. Se giró hacia la calle junto con su hija y esposo, justo a tiempo para ver una figura de cabello blanco deteniéndose frente a ellos. Estoy aquí. Anunció Satoru, saludando con la mano. Kyoka levantó una ceja cuando lo vio en uniforme, o al menos, su versión Satoru Gojo de él. Lo primero que llamó su atención fue la completa ausencia de la corbata, abandonada en algún lugar para nunca más ser vista. Los dos botones superiores de su camisa estaban desabotonados, dejando su cuello expuesto, mientras que su chaqueta colgaba completamente desabotonada. Y por supuesto, en lugar de los zapatos formales del uniforme, llevaba puestas botas de combate negras. Básicamente, estaba violando la mitad del código de vestimenta de la UA. Y aún así, incluso así, Kyoka no podía negar que se veía bien. Maldita sea, pensó. ¿Por qué tiene que verse guapo incluso vestido como un delincuente? Al menos está usando gafas, tardaste una eternidad, dijo en lugar de cualquiera de las otras cosas que habían cruzado su mente. En respuesta, Satoru levantó una bolsa que Kyoka ni siquiera había notado hasta ese momento. Me detuve en una panadería en el camino. Por supuesto que sí. Abrió la bolsa, sacó una cupcake cuidadosamente envuelta, y se la tendió a Kyoka. Toma. Ella miró el dulce por un segundo antes de aceptarlo. Eres imposible, ni siquiera se molestó en preguntar por qué diablos se había detenido en una panadería antes del comienzo de uno de los días más importantes de sus vidas. A este punto, Kyoka ya había entendido que intentar aplicar lógica a cualquier cosa que hiciera Satoru Gojo era como intentar afinar una guitarra con un martillo. Simplemente imposible. Era mejor solo aceptarlo y seguir adelante.
Satoru metió la mano en la bolsa de nuevo y sacó otra cupcake. Para ti, Mika-san. Le entregó el dulce con una pequeña reverencia ligeramente exagerada. Mika colocó una mano sobre su pecho, sus ojos brillando mientras aceptaba la cupcake. Ah, qué dulce. Muchísimas gracias, Gojo-kun. Miró a su esposo. Es adorable, ¿no crees, cariño? Es un dolor de cabeza, gruñó Kyotoku, aún parado ahí con los brazos cruzados y una expresión agria en su rostro. Satoru se giró hacia él con una sonrisa como de un gato a punto de tirar algo de una mesa. No te traje nada a ti. El ojo de Kyotoku se crispeó. Maldito mocoso, es broma. Sin perder su sonrisa, Satoru sacó otra cupcake de la bolsa y la colocó en las manos del hombre. Nunca me olvidaría de ti. Te juro por... No caigas en sus provocaciones, papá. Solo lo hace para cabrearte, interrumpió Kyoka, guardando su cupcake en su mochila. Luego dio un paso adelante, agarró a Satoru del brazo, y comenzó a arrastrarlo. Nos vamos. No tan rápido, jovencita. Mika los detuvo, entregándole su cupcake a su esposo antes de sacar su teléfono del bolsillo. Necesitamos capturar el primer día de escuela. Dijo alegremente, apuntando la cámara a los dos adolescentes. Esto no puede estar pasando. Kyoka se giró inmediatamente hacia su madre, todo su rostro poniéndose rojo. Mamá. Te dije que no hicieras esto. Y yo nunca prometí nada, respondió Mika con una sonrisa inocente. Antes de que Kyoka pudiera escapar, Satoru ya se había posicionado a su lado con una sonrisa descarada. Dikeso levantó los dedos en un signo de paz emocionado mientras enrollaba casualmente un brazo alrededor de los hombros de Kyoka como si fuera la cosa más natural del mundo. Ella se congeló al instante. Demasiado cerca. Kyoka intentó zafarse de su brazo, pero era como intentar mover una viga de acero. Suéltame ahora mismo o te juro que, SHH. No importa lo que hagas, no va a funcionar, dijo Satoru en voz baja sin siquiera mirarla. Así que acepta tu destino y hagamos recuerdos felices. Kyoka le lanzó una mirada capaz de matar a una persona normal en el acto. Desafortunadamente, Satoru Gojo claramente no era una persona normal. Al final, simplemente dio un pulgar hacia arriba completamente sin vida para la foto. Clic. Mika miró el resultado y dejó escapar un chillido emocional. Ah, se ven adorables. Una más. ¿Qué? Los ojos de Kyoka se abrieron. Solo una más. Ahora haz una pose diferente. No. Kyoka. No. Satoru, el traidor, asintió con entusiasmo. Yo estoy dentro. Todavía voy a hacerte pagar por eso, murmuró Kyoka tan pronto como los dos subieron al tren. El vagón estaba relativamente lleno, así que terminaron parados cerca de la puerta, recostados al lado de la pequeña ventana incrustada en ella. ¿Qué? Preguntó Satoru distraídamente, mirando la ciudad pasar a toda velocidad afuera. Ella giró la cabeza hacia él, ofendida. ¿Estás bromeando? Pasamos 10 minutos tomando fotos. Oh. Satoru se encogió de hombros. ¿Todavía estás aferrada a eso? Por supuesto que sí. Tú no eres quien va a tener que lidiar con sus burlas el resto de la semana. Se quejó Kyoka, pasándose una mano por el cabello. Ya podía imaginar todas las cosas horribles que su madre le iba a hacer pasar. Eso se llama amor maternal. No, eso es solo mi mamá destruyendo mi dignidad paso a paso. Satoru dejó escapar un resoplido tranquilo. Esa es una oración larga. Pasé tiempo en ella, dijo Kyoka, mirando hacia la ventana. El tren se mecía suavemente sobre los rieles y, por unos segundos, el único sonido entre ellos era el anuncio distante de la siguiente estación mezclado con el murmullo de conversaciones a su alrededor. Entonces, completamente de la nada, Satoru dijo, deberías disfrutar más cosas como esta. Kyoka levantó una ceja, mirándolo por el rabillo del ojo. ¿Cosas como qué? Momentos como este, continuó Satoru, sus ojos fijos en la ventana. Eventualmente terminan. Ella se giró completamente hacia él, incrédula. ¿De dónde salió eso? Porque, ¿cómo? Esa fue fácilmente una de las 3 frases más deprimentes jamás pronunciadas en la historia de la humanidad. Satoru pensó por un segundo antes de responder. Mi maestro dijo eso el primer día de clases. Kyoka estudió su rostro. No podía decir que conocía muy bien al chico a su lado, pero había comenzado a notar más y más momentos como este, donde Satoru de repente se distanciaba y comenzaba a hablar en un tono distante, como si estuviera reviviendo algo. ¿Debería preocuparse? Probablemente. Esa es una cita estúpida. Si pasas todo el tiempo disfrutando los buenos momentos mientras piensas en cómo terminarán, entonces no estás disfrutando nada. Solo estás esperando el final.
dijo Kyoka, notando que sus ojos se entrecerraban ligeramente detrás de sus gafas. Sí, supongo que sí. Tiene sentido. Tu maestro necesitaba desesperadamente terapia. Murió. Oh. Bajó la cabeza ligeramente, girando uno de sus hacks alrededor de sus dedos mientras la incomodidad se asentaba. Lo siento. No quise, está bien, interrumpió Satoru, mirándola con una pequeña sonrisa. Fue hace mucho tiempo. Kyoka no sabía qué decir. Así que no dijo nada. Miró su reflejo en la ventana por casi un minuto completo antes de darle un ligero codazo en las costillas. ¡Ey! Exclamó Satoru, más sorprendido que herido, su mano volando hacia el lugar que ella golpeó. ¿Qué fue eso? Eso fue deprimente, declaró ella, cruzándose de brazos. Vamos a cambiar de tema antes de que me lance de este tren. Satoru la observó en silencio hasta que su expresión seria desapareció por completo, reemplazada por esa sonrisa arrogante y molesta que siempre lucía cuando se divertía a su costa. Está bien, está bien. No quiero ser responsable de que te avientes de un tren en nuestro primer día de escuela. Abrió la bolsa en sus manos y sacó otra cupcake. ¿Quieres otra? Kyoka miró el dulce, luego a él, luego de nuevo al dulce. ¿Cuántas de esas compraste? Sí. ¿Qué quieres decir con sí? Eso parece problemático, dijo Satoru mientras notaba la multitud reunida frente a las puertas de la UA. Varios reporteros estaban en la entrada principal de la UA, formando un bloqueo informal a través de las puertas. Parecían menos reporteros y más una manada de animales hambrientos. Cada estudiante que intentaba pasar era inmediatamente interceptado, bombardeado con preguntas sobre el candidato que rompió el récord, Gojo Satoru, el nuevo fenómeno. Están aquí por ti, ¿verdad? Preguntó Kyoka, su mirada barriendo la multitud con claro disgusto. Ya podía imaginar lo que iba a pasar. Reporteros invadiendo su espacio personal, metiéndole micrófonos en la cara, grabándola, haciéndole preguntas que no tenía obligación de responder. Los medios todavía no saben que All-Might va a ser maestro. Definitivamente, respondió Satoru con un encogimiento de hombros. Esa Obasan prácticamente convirtió mi puntuación en noticia internacional. Por favor, deja de llamarla así. Esa mujer es aterradora. No me pareció, dijo Satoru, ofreciéndole casualmente su brazo. Kyoka lo miró por un momento antes de suspirar. Por supuesto que no. Ya sabía exactamente qué estaba planeando hacer, así que enrolló su brazo alrededor del suyo. ¿Estás seguro? Si alguien te filma, vas a estar en serios problemas. Satoru juntó las manos antes de que ella pudiera terminar, y los dos desaparecieron de la acera como si nunca hubieran estado ahí. Reaparecieron pasando las puertas de la UA, justo frente a la puerta que llevaba a la sección de primer año. Satoru ya estaba caminando antes de que Kyoka siquiera tuviera tiempo de procesar el cambio repentino de escenario o el mareo de la teletransportación, prácticamente arrastrándola por el brazo. Podrías haberme dado un segundo para prepararme, dijo mientras se ajustaba a su paso. ¿Y dónde está la diversión en eso? La caminata al salón 1A fue larga, y mientras se acercaban, Kyoka comenzó a notar más y más miradas. Al principio, las miradas eran sutiles. Alguien echándole un vistazo en su dirección mientras pasaban, un grupo de chicas interrumpiendo su conversación para susurrar entre ellas. Luego las miradas se volvieron más obvias y persistentes. Pronto, la gente señalaba abiertamente y los susurros ya no eran realmente susurros. ¿Es él? El cabello blanco, realmente es él. El tipo que rompió el récord de All-Might. Está bueno, ¿eh? Algunas de las chicas más atrevidas incluso le saludaron con la mano. Satoru saludó felizmente a todas ellas. Buenos días, deja de saludar, murmuró Kyoka, finalmente habiendo recuperado completamente su equilibrio. Se deslizó de su brazo y continuó caminando por su propia cuenta. Soy amigable. Estás alimentando el problema. ¿Qué problema? Yo, Olvídalo. Después de unos minutos más caminando por los interminables pasillos y escaleras de la UA, finalmente llegaron al salón de clases. «Wow», murmuró Kyoka sorprendida mientras se detenía frente a una puerta enorme con uno escrito en ella. ¿Por qué esta puerta es tan enorme? Satoru dejó escapar un silbido a su lado. Tal vez para acomodar egos heroicos gigantescos. Entonces te vas a sentir como en casa. Ya lo hago. Satoru dio un paso adelante y empujó la puerta abierta. Al instante, los pocos murmullos dentro del salón de clases se extinguieron mientras todos giraban la cabeza al mismo tiempo, sus ojos fijándose en Satoru. Kyoka podía prácticamente escuchar a todo el salón pensando. «Oh. Ese es el tipo». Satoru simplemente levantó una mano en un saludo casual. «Yo».
Entonces alguien gritó desde la parte de atrás del salón. Gojo Satoru. Kyoka apenas tuvo tiempo de parpadear antes de que un chico alto y musculoso viniera cargando hacia ellos a una velocidad absurda, prácticamente saltando por encima de 2 escritorios en el camino. Se detuvo justo frente a Satoru y se inclinó tan fuerte que casi golpeó su cabeza contra el piso. «Es un honor estar en el mismo salón que tú», gritó con lágrimas en los ojos. «Mi nombre es Yoarashi Nasa. Por favor, lleguemos a llevarnos bien». Capítulo 22. Primer día. 2 tercios. Momo Yaoyorozu eligió el último escritorio en la fila junto a la pared izquierda. Para ella, era el mejor asiento en el salón de clases. Desde ahí, podía observar a todo el salón sin tener que mover mucho la cabeza, notando fácilmente quién estaba nervioso, quién hablaba, o quién parecía confiado. También podría analizar a los maestros en el momento en que entrarán, sin llamar la atención sobre sí misma. Era un hábito que Momo cargaba desde la niñez, algo que sus padres le habían enseñado una y otra vez. Antes de tomar cualquier acción, observa siempre tus alrededores y la gente a tu alrededor. Fue precisamente por eso que fue la primera en notar cuando Satoru Gojo entró al salón de clases. El chico que habían mostrado en la pantalla del auditorio durante el examen de ingreso por recomendación, con Present Mika anunciando que él era el verdadero significado de excepcional. Momo recordaba vívidamente cada detalle de esa grabación. Su velocidad, el poder destructivo de su individualidad, la forma frenética en que peleó contra los robots villanos. Después del examen, Momo pasó los días siguientes pensando en ello sin parar, con una sensación extraña en el pecho. No era exactamente envidia. Sabía reconocer el talento cuando lo veía, y sería mezquino de su parte resentirse con alguien por ser extraordinario. Pero aún así, había sido inquietante darse cuenta, tan claramente, de la brecha entre ella y alguien de la misma edad. Era una cosa entender, racionalmente, que existía gente más fuerte. Era otra cosa completamente distinta presenciarlo de primera mano antes de siquiera comenzar su camino en la UA. Unos días después, su shock solo creció cuando aprendió la puntuación que ese chico había alcanzado. 822 puntos. Una puntuación mayor que la de Olmig, el héroe número 1. Su futuro compañero de clase había logrado superar a Olmig a la misma edad. Increíble, ¿no? El problema era, ¿dónde la dejaba eso a ella? Si ella estaba tan lejos adelante, ¿qué tan atrás estaba ella? Momo había pasado toda su vida siendo elogiada. Tutores privados, sus padres, conocidos, todos le decían lo mismo. Inteligente, preparada, talentosa. Había recibido una recomendación para la UA por eso. Pero ahora, por primera vez, se sintió pequeña, sacudió la cabeza, alejando los pensamientos negativos. No tenía sentido desanimarse. En cambio, observaría a Gojo y aprendería de él. Cierto. Puedes hacer esto, Momo. Decidida, Momo enfocó toda su atención en Satoru Gojo. Inmediatamente lo lamentó cuando vio la forma descuidada en que llevaba puesto el uniforme de la UA. Momo sintió su estómago apretarse mientras su mirada se desplazaba involuntariamente unos escritorios hacia adelante, donde un chico de cabello rubio y puntiagudo estaba sentado con los pies sobre el escritorio como si fuera dueño del salón. Aún no sabía su nombre, pero entre el uniforme descuidado y la forma arrogante en que miraba por encima de todos los demás, era fácil darse cuenta de que sería problemático. ¿Gojo sería igual? ¿Trataría a todos con superioridad? ¿Desprecio? ¿Arrogancia? Considerando que tan fuerte era, su preocupación tenía sentido. Para su alivio, Momo se dio cuenta rápidamente de que sus temores eran infundados. Después de la ensordecedora introducción de Yoarashi, un chico gigante que también había pasado el examen de ingreso por recomendación, Gojo hizo algo que Momo nunca hubiera podido imaginar. Comenzó a repartir cupcakes. Momo observó sorprendida cómo Gojo caminaba metódicamente por el salón de clases, deteniéndose en cada escritorio y ofreciéndole a cada estudiante un cupcake. Y en cada parada, hacía lo mismo. Se presentaba y preguntaba el nombre de la persona. Luego ofrecía un apretón de manos antes de pasar a la siguiente persona. La única persona que rechazó el cupcake fue, sin sorpresa, el chico rubio con los pies sobre el escritorio. Dejó escapar un TSK irritado, masculló algo inaudible, y desvió la mirada. Gojo simplemente se encogió de hombros como si no importara y pasó a la siguiente persona. Gojo pronto llegó al escritorio frente al de Momo, donde una chica de cabello corto con hacks de auriculares colgando de sus orejas estaba sentada. Te dije que guardaras el asiento del protagonista, se quejó. La chica se encogió de hombros. Ya estaba sentada ahí. Momo levantó sutilmente una ceja cuando vio el intercambio.
¿Se conocen? Quiero decir, llegaron juntos, pero pensé que era solo una coincidencia. Gojo luego se giró hacia Momo con un puchero. Oye, ¿te importaría cambiar de asiento conmigo? Momo parpadeó, tomada por sorpresa. Perdón, ¿qué? La chica de cabello corto giró en su silla y le lanzó a Gojo una mirada molesta. No puedo creer que la vayas a molestar por esto. Tienes razón, auriculares. Gojo asintió con seriedad exagerada. No puedo simplemente exigirle su asiento. Abrió la bolsa de nuevo y sacó 2 cupcakes más, haciendo que Momo se preguntara cuántos había comprado. Así que negociaré. Gojo colocó los 2 cupcakes sobre su escritorio. ¿Qué tal si me das el asiento del protagonista a cambio de 2 cupcakes? Momo miró los dulces por un segundo antes de volver a ver a Gojo. Estoy un poco confundida. ¿Asiento del protagonista? En lugar de Gojo, fue la chica de cabello corto quien respondió. Es una estupidez de las historias que lee. Los protagonistas siempre se sientan en el último asiento de la izquierda. Oh. No es estúpida, replicó Gojo. Sí lo es, respondió la chica. Escucha aquí, pagana. Momo observó cómo los dos comenzaban a discutir, incapaz de ocultar su sorpresa, su mirada saltando entre ellos como si estuviera viendo un partido de tenis. Las burlas venían rápidas, naturales, casi automáticas, con el tipo de facilidad que hacía obvio que esto no era nuevo para ellos. Así que realmente se conocen. Después de unos segundos, Momo decidió interrumpir antes de que la discusión se alargara más. Disculpen. ¿Puedo cambiar de asiento? No es problema, dijo mientras ya se ponía de pie y agarraba su bolsa. Sin embargo, cuando se giró para buscar otro escritorio, Momo terminó caminando directo contra el pecho de Gojo, sin notar que se había acercado. Inmediatamente dio un paso atrás, mortificada, una disculpa ya en la punta de su lengua. Pero las palabras murieron antes de poder salir cuando Momo levantó la mirada y lo vio mirándola fijamente con una enorme sonrisa en su rostro. Gojo Satoru se presentó, extendiendo su mano. Y Yaoyorozu Momo de alguna manera logró responder, aceptando el apretón de manos. Pero entonces Gojo levantó su mano a sus labios y besó suavemente sus nudillos. Un placer conocerte. Momo se congeló. Completamente. Su cerebro simplemente dejó de funcionar. Todo lo que pudo hacer fue mirar fijamente a Gojo en silencio, sintiendo su rostro calentarse al instante mientras intentaba desesperadamente reorganizar sus pensamientos. Afortunadamente, antes de que muriera de vergüenza ahí mismo, una voz fuerte resonó por el salón de clases. Gojo. Ya agarré mi bolsa. Gojo pareció olvidarse de Momo en el momento en que escuchó la voz de Inasa. Soltando su mano, se giró hacia él con una sonrisa emocionada. ¡Genial! Ahora siéntate aquí junto a mí, Calvito. Dijo, señalando el escritorio vacío al lado del suyo. Ok. Yoarashi prácticamente marchó hacia el asiento indicado, colocando su bolsa sobre el escritorio antes de sentarse con energía exagerada. Gojo luego miró hacia alguien al frente del salón. Oye, Monoma y Kirishima, vengan aquí también, gritó, llamando a 2 chicos más. Aprovechando la distracción general, Momo se alejó rápidamente antes de que alguien notara cuán avergonzada estaba. O al menos eso intentó. ¿Estás bien? Momo casi saltó cuando escuchó la pregunta. Se giró, encontrándose frente a frente con la chica de cabello corto mirándola con los brazos cruzados. Estoy bien, respondió Momo demasiado rápido. La chica levantó una ceja. Estás roja. Oh, lo estoy. Momo miró hacia otro lado y comenzó a abanicarse la cara. Qué extraño, me pregunto por qué. La chica dejó escapar una pequeña risa ahogada, claramente conteniendo la risa. Relájate. Esa reacción es normal. ¿Normal? Ese idiota tiene ese efecto en nosotras, dijo la chica, inclinando ligeramente la cabeza en dirección a Gojo. Hablando por experiencia personal. Oh. Soy Kyokahiro. Yaoyorozu Momo. Ella me dijo que quería vivir. ¿Qué? Rico, ella quería vivir. ¿Por qué me estás diciendo esto, Suguru? Yo, pensé que merecías saberlo. Satoru parpadeó, arrastrándose fuera del recuerdo como alguien que emerge de aguas profundas. Levantó una mano a su rostro, frotándose los ojos detrás de sus gafas, y forzó sus pensamientos de vuelta al presente. Estaba en el vestuario, terminando de cambiarse a su uniforme de educación física. Todo porque un hombre sin hogar envuelto en un saco de dormir, también conocido como su maestro, había decidido arrastrar a todo el salón afuera para algún tipo de ejercicio en el patio. Bueno, esto es mejor que tener que ir a la ceremonia de inauguración.
Satoru tiró del cuello de su camisa deportiva para enderezarla mientras miraba a su alrededor. Hasta ahora, la mañana había ido casi exactamente como lo planeó. Los cupcakes, junto con presentarse personalmente ante cada estudiante, habían derribado el muro que los otros inevitablemente habrían erigido entre ellos y él. ¿Era irritante tener que hacer eso? Sí, pero necesario. Lo último que Satoru necesitaba era pasar los próximos años siendo tratado como alguna figura intocable a la que todos debían respetar, tal como el personal de la mansión lo trataba a él. Capítulo 23. Primer día. 3. Como Satoru ya había esperado, la mayoría de sus compañeros de clase eran decepcionantes. No lo pensaba por crueldad o arrogancia. Era simplemente una conclusión obvia. La brecha entre él y el resto de la clase era demasiado grande. Ni siquiera estaban remotamente cerca de su nivel, y probablemente no lo alcanzarían ni siquiera con 1000 años de entrenamiento. Algunas individualidades eran simplemente mediocres por naturaleza. El chico de la cola, por ejemplo. Masahiro Ojiro. Satoru le echó un breve vistazo en su dirección mientras el chico estiraba su cuerpo en la esquina del vestuario. No importaba qué tan disciplinado fuera, una cola seguía siendo solo una cola. Había un límite muy claro de qué tan lejos podía llegar esa individualidad. Aparte de esos, había 5 que destacaban, y con el entrenamiento adecuado, tenían mucho potencial de crecimiento. Esos 5, tal vez solo tal vez podrían ser capaces de seguirle el paso un poco en el futuro. Al menos lo suficiente para no quedarse completamente atrás. Pero había una sexta persona que realmente tenía el potencial de seguirle el paso en el futuro. La cantidad de energía décimo que ese chico poseía era absurda, superando fácilmente la de cualquier persona que Satoru hubiera encontrado. Era tan abrumadora que Satoru la sintió en el instante en que el chico entró a la escuela. Con excepción de él mismo, ese chico era el más fuerte de la clase y posiblemente de toda la escuela. Así que tú eras el que estaba en la enfermería después del examen de ingreso, sabía que eventualmente nos encontraríamos. La parte extraña era que, nada en él coincidía con esa fuerza. Satoru observó por el rabillo del ojo cómo el chico se ataba los zapatos. O más bien, intentaba desesperadamente atarlos. Sus manos temblaban tanto que ya había fallado en atarlos 3 veces seguidas. Lo cual no tenía absolutamente ningún sentido. ¿Por qué alguien tan fuerte estaba tan nervioso? Más que eso, ¿por qué su energía décimo se sentía como si no hablara el mismo idioma que su cuerpo? Era como ver 2 cosas incompatibles forzadas en el mismo espacio. Curioso, Satoru comenzó a caminar hacia el chico, quien ni siquiera lo notó acercarse, completamente concentrado en su batalla mortal contra sus propios cordones. Sabes que no se van a escapar, ¿verdad? El chico casi saltó del susto. Ah. Miró rápidamente hacia arriba, y sus ojos se abrieron de reconocimiento en el momento en que lo vio parado ahí. Oh, pareció congelarse por completo, solo mirando a Satoru con la boca ligeramente abierta, como si acabara de encontrarse con una celebridad. ¿Estás bien? Preguntó Satoru. Estoy bien. Respondió el chico demasiado alto, enderezando su postura tan abruptamente que casi perdió el equilibrio. Quiero decir, más o menos, no, quiero decir, ¿sí? Estoy bien. ¿Siempre hablas así? El chico se congeló de nuevo antes de bajar la cabeza. Perdón. ¿Por qué te disculpas? No lo sé. Satoru lo miró por unos segundos antes de finalmente estallar en carcajadas. Ja 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 ja. Eres divertido. No fue intencional. Lo sé. Por eso es divertido. Dijo Satoru, dando un paso adelante y colocando una mano sobre su hombro. El chico se tensó de inmediato al contacto, como si instintivamente esperara que algo malo pasara. Eso solo hizo que Satoru fuera aún más curioso. Una cantidad absurda de energía décimo, un cuerpo incapaz de manejarla. Y una personalidad tan ansiosa que parecía que estaba a punto de desmayarse en cualquier segundo. ¡Qué combinación tan rara! ¿Sabes? Cuando tus manos comienzan a temblar, lo primero que deberías hacer es respirar hondo. Explicó Satoru calmadamente, aprovechando la oportunidad para estudiarlo más cuidadosamente. El chico parpadeó. Respirar. Sí. Satoru hizo un pequeño movimiento con su mano. Eso te ayudará a calmarte. Vamos, inténtalo. Parece que estás a punto de cortocircuitar. Eso me pasa mucho. Me estoy dando cuenta. El chico hizo lo que dijo, tomando varias respiraciones profundas. Poco a poco, la tensión en sus hombros comenzó a disiparse. Pero en el siguiente momento, sus ojos se abrieron de nuevo, como si algo finalmente hubiera encajado en su cabeza. Espera, eres Gojo Satoru. Satoru esbozó una sonrisa presumida.
el único e inigualable. El chico inmediatamente comenzó a gesticular frenéticamente, sus palabras saliendo tan rápido que prácticamente se tropezaban unas con otras. Eras el estudiante que le ganó la puntuación a Olmigas. El récord que nadie había batido en más de 40 años. Desde que salieron los resultados, un montón de gente ha intentado descubrir cuál es tu individualidad, pero nadie ha descubierto nada en absoluto. La UA no publicó ninguna grabación del examen, y la información oficial sobre ti es básicamente inexistente. Así que Internet se volvió completamente loca y empezaron a aparecer todo tipo de teorías. Algunos dicen que tu individualidad es algún tipo de supervelocidad, otros piensan que debe ser similar a la de Olmigas. Yo incluso intenté buscar más información sobre ti por mi cuenta, pero no pude encontrar nada. Ninguna entrevista antigua, ninguna información pública, ningún historial atlético, nada. Simplemente apareciste de la nada y te convertiste en la persona más comentada del país de la noche a la mañana. De repente se detuvo, probablemente dándose cuenta de que estaba hablando demasiado rápido. Satoru observó todo en silencio con una leve sonrisa burlona. ¿Me buscaste? El chico se congeló. Perdón. Solo busqué información básica y tomé algunas notas en mi cuaderno, pero no de forma rara. Tal vez eso sí suena un poco raro. No, espera, eso empeoró mucho la frase, eso es completamente raro. Satoru sacó su teléfono del bolsillo. Voy a llamar a la policía. Por favor, no llames a la policía. Satoru se rió de nuevo, metiéndose el teléfono de nuevo en el bolsillo. ¿Cómo te llamas? El chico dudó un segundo antes de responder, Midoriya Izuku. Felicitaciones, Midoriya. Eres la persona más rara que he conocido. ¿Eso fue un cumplido? Preguntó Midoriya, completamente desconcertado por el tono emocionado que Satoru había usado al decir eso. Antes de que Satoru pudiera responder que definitivamente no lo era, Inasa, Kirishima y Monoma se acercaron, llamando su atención. Ya estaban vestidos con sus uniformes de educación física y parecían estar en medio de una discusión intensa. Oye, chicos. Necesitamos tu opinión, Rojo, dijo Kirishima con una sonrisa emocionada. Estábamos intentando averiguar qué nos va a hacer el maestro. Obviamente algún tipo de prueba física, comentó Monoma antes de que Satoru siquiera pudiera abrir la boca. Es el primer día. Quiere evaluar el nivel general del salón. Agregó el rubio mientras se ajustaba el cabello con aire de superioridad. Creo que va a ser una prueba para medir nuestra determinación. Declaró Inasa, levantando su puño. La UA es una escuela impulsada por la pasión, después de todo. Monoma lo miró con una mueca. Hablas muy alto. Gracias. Eso no fue un cumplido. Los hombros anchos de Inasa cayeron unos centímetros, pero solo por un segundo. Se recuperó casi al instante, como si no hubiera pasado nada. Kirishima dejó escapar una risa, dándole una palmadita en el hombro a Inasa para animarlo. Creo que nos van a lanzar directo al entrenamiento de combate. ¿Cómo? Simplemente empezar las cosas con una pelea de inmediato. Eso se siente más al estilo de la UA, ¿sabes? Satoru negó con la cabeza. Nah. Estoy con Monoma. Ese tipo probablemente va a medir el nivel general del salón primero. Monoma levantó la barbilla un poco más alto al ver que Satoru estaba de acuerdo con él. Obviamente. Por cierto, ¿vieron qué destrozado se ve nuestro maestro? Preguntó Kirishima, cruzando las manos detrás de su cabeza. Parece que no ha dormido bien en como 6 semanas. ¿6? Estás siendo optimista. Literalmente se arrastró fuera de un saco de dormir en medio del pasillo. ¿Quién hace eso? Dijo Monoma. Las bolsas debajo de sus ojos tenían bolsas debajo de ellas, agregó Inasa. ¿Crees que necesita algo de ayuda? ¿Cómo qué? ¿Una cama? ¿Una ducha? Lo que realmente necesita es un afeitado. PFFT. Midoriya, quien había estado parado unos pasos detrás del grupo todo el tiempo, demasiado nervioso para unirse, abrió los ojos en horror. No deberían hablar así de nuestro maestro. Los 4 lo miraron al mismo tiempo exacto. Midoriya inmediatamente se arrepintió de haber abierto la boca. Japón todavía insiste en excluir las individualidades de los promedios de las pruebas físicas para darle a los estudiantes más débiles una oportunidad justa. Es irracional, gruñó Aizawa en su monótono habitual. El Ministerio de Educación solo está procrastinando y desperdiciando el tiempo de estudiantes que ya deberían estar adelante de la manada. Su mirada luego cayó sobre el individuo más problemático del salón.
Rojo, entra al círculo y lanza la pelota de softball lo más lejos que puedas usando tu individualidad, dijo Aizawa, sacando la pelota del bolsillo de su abrigo antes de lanzársela a Gojo, quien la atrapó sin esfuerzo en el aire. Tus deseos son órdenes, maestro. Gojo caminó hacia el área designada sin el más mínimo atisbo de nerviosismo. Por el contrario, había un brillo casi infantil en sus ojos. Deteniéndose en el centro del círculo, comenzó a girar casualmente la pelota en la punta de su dedo mientras un aura azul se formaba alrededor de ella, envolviéndola por completo. Allá vamos, murmuró, doblando ligeramente las rodillas antes de llevar su brazo hacia atrás. En el siguiente instante, su brazo cortó el aire tan rápido que incluso Aizawa luchó por seguirlo con los ojos. ¡Pam! La pelota salió disparada hacia el cielo como un proyectil. Y siguió subiendo. Más y más alto. Pasaron varios segundos, pero en lugar de perder impulso y caer de nuevo, la pelota continuó viajando más y más lejos hasta que desapareció más allá del horizonte. Aizawa levantó una ceja y desvió su mirada hacia Gojo, notando que aún tenía el brazo extendido hacia la pelota. ¿La está controlando desde la distancia? Así que por eso la envolvió en esa energía azul, volviendo su atención al dispositivo de medición. Aizawa esperó en silencio mientras los números seguían subiendo hasta que finalmente se detuvieron. 7245 metros, por alguna razón, siento que eso ni siquiera estuvo cerca de su límite. Giró el dispositivo hacia el salón, impactando instantáneamente a todos los que lo rodeaban. En serio, qué chico tan problemático. Capítulo 24. Prueba de comprensión de individualidades, medio. Mientras Aizawa Sensei llamaba a los primeros dos estudiantes para la prueba de carrera de 50 metros, Kyoka aprovechó la distracción general para acercarse a Satoru. Oye, llamó, manteniendo su voz baja para no llamar la atención. ¿Crees que realmente va a expulsar al que quede en último lugar? Preguntó, viendo a Mina Asido y Yuga Aoyama tomar sus posiciones en la línea de salida. Pero no obtuvo respuesta. ¿Me estás escuchando, Mochi? Kyoka se giró hacia él y levantó una ceja cuando notó, por el rabillo de sus gafas, que Satoru estaba mirando fijamente a Asido y Aoyama. Estaba tan concentrado que ni siquiera parecía haber escuchado su pregunta. Qué raro, pensó, frunciendo el ceño. Nunca lo había visto así antes. Kyoka siguió su mirada, intentando averiguar qué podría ser tan interesante que lo tenía completamente absorto. Aoyama estaba parado ahí con las manos en las caderas, mientras Mina se había agachado en la posición de salida de un corredor, las rodillas dobladas y las manos presionadas contra el suelo detrás de la línea. Sus pantalones de gimnasia se ajustaban fuertemente a sus piernas, haciendo su figura aún más notoria, especialmente la curva de su oh. No, 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 no. Ese pervertido. Sintiendo algo retorcerse en su estómago, Kyoka no dudó ni un segundo antes de clavar sus hacks en las costillas de Satoru. No lo había notado antes porque es bastante débil. Pero al igual que Midoriya, la energía de Shimo de Aoyama no habla el mismo idioma que su cuerpo, pensó Satoru, completamente concentrado en analizar al chico con sus ojos. Satoru no podía entender por qué estaba pasando eso. Fascinante, es como si el factor de individualidad de esos dos no les perteneciera. Antes de que pudiera continuar el pensamiento, dos punzadas agudas lo golpearon en las costillas. ¡Uk! Se sacudió hacia un lado como si lo hubieran electrocutado y miró a su atacante, agarrándose las costillas. ¿Por qué diablos hiciste eso? Preguntó Satoru, solo para ver a Kyoka mirándolo con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Parecía genuinamente irritada. Lo cual era extraño. Especialmente porque Satoru no había hecho nada malo, al menos que él supiera. Hice una pregunta. Dijo Kyoka con fuerza, su mandíbula tensa. ¿De qué estás hablando? Aparentemente, eso solo la molestó aún más. Kyoka negó con la cabeza y se giró. Olvídalo. No importa, murmuró mientras se alejaba, dejando atrás a un Satoru completamente confundido. ¿Qué diablos acaba de pasar? Unos minutos después, finalmente fue el turno de Satoru para hacer la carrera de 50 metros. Estaba emparejado con Kirishima, quien ya se estaba posicionando en la línea de salida, rodillas dobladas y manos en el suelo. Buena suerte, Gojo. Gritó Kirishima, sin quitarle los ojos a la pista frente a él. Guárdala, amigo. No necesito suerte. Respondió Satoru, juntando las manos y usando azul sobre sí mismo. Ark. Eso fue tan viril. Exclamó Kirishima con lágrimas en los ojos. Corredores, a sus puestos. Pum. Satoru desapareció de la línea de salida y apareció en la meta. 0,01 segundos. ¿Qué? Varias voces gritaron al mismo tiempo.
Bakugo se adelantó a la línea de salida junto a una chica invisible, hirviendo de rabia. Ella le dijo algo, pero él la ignoró por completo, su mente fija en un solo objetivo. 0,01 segundos, 0,01 segundos, 0,01 segundos, ¿qué clase de mierda era esa? 0,01 segundos. ¿Cómo diablos se suponía que debía superar el tiempo de ese bastardo? Corredores, a sus puestos. Bakugo se inclinó hacia adelante mientras pequeñas explosiones crepitaban a través de sus palmas. ¡Pum! ¡Bum! Una explosión violenta lo lanzó hacia adelante como un proyectil. Bakugo rozó justo sobre el suelo, cubriendo la mitad de la pista en un instante, y en el momento en que comenzó a frenar, ¡boom! Desató otra explosión, lo suficientemente fuerte para enviarlo a través de la línea de meta. 2,97 segundos. ¡Mierda! Gojo. Dándose cuenta de que le tocaba a él, Monoma se giró hacia el monstruo a su lado. Mi individualidad me permite copiar la individualidad de cualquiera que toque durante 5 minutos. Así que estaba pensando, ¿podría copiar la tuya para la carrera? Normalmente no pedía permiso, pero después de todo lo que había visto hasta ahora, Satoru Gojo era el protagonista entre protagonistas, lo suficiente para merecer al menos un poco de respeto. Gojo lo miró por un momento antes de esbozar una amplia sonrisa y levantar la mano. Claro. Monoma inmediatamente agarró su mano y activó copiar. Veamos, incluso sin entender cómo funcionaba la individualidad de Gojo en absoluto, estaba seguro de una cosa. Tenía que ser ridículamente poderosa. Eso solo lo hizo aún más curioso sobre cómo funcionaba, y cómo se sentiría usarla. Sin embargo, para su gran decepción, Monoma no sintió absolutamente nada. Bueno, eso es decepcionante, soltó la mano de Gojo. Eres un blanco. ¿Un blanco? Repitió Gojo, su sonrisa desvaneciéndose ligeramente. Y por primera vez desde que Monoma lo había conocido, su voz sonó decepcionada. Es como llamo a las personas cuyas individualidades no puedo copiar. Explicó Monoma, descansando una mano en su cadera mientras gesticulaba con la otra. Todavía no entiendo completamente por qué sucede. Pero tengo algunas teorías, como que la individualidad requiere una condición biológica específica que es imposible de reproducir, o algún tipo de recurso previamente almacenado. Entendido, murmuró Gojo, volviendo su atención hacia la pista de carreras donde un chico explosivo acababa de cruzar la línea de meta. Supongo que el mundo no está listo para dos de mí. Puedes copiar la mía. Monoma casi saltó de sorpresa cuando el rostro de Inasa de repente apareció sobre su hombro, luciendo una enorme sonrisa. 2 da prueba. Fuerza de agarre. Hagamos esto más interesante, dijo Satoru mientras miraba a Monoma, Inasa y Kirishima, levantando el dispositivo de medición de fuerza de agarre entre ellos. El que pierda les compra el almuerzo a todos los demás durante toda la semana. Acepto. Declaró Inasa sin dudarlo, prácticamente vibrando de emoción. Amigo, ni siquiera pensaste antes de aceptar, comentó Kirishima, sus ojos abriéndose. Un hombre verdadero no teme al destino. Kirishima colocó una mano sobre su pecho como si acabara de escuchar la frase más inspiradora de la historia de la humanidad. Apretó los ojos con fuerza y cerró dramáticamente su otro puño frente a él. Eso es tan viril. Yo también me uno. Bien, 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 Satoru asintió con aprobación y miró al último chico. Monoma estaba parado ahí con una mano en la barbilla, aparentemente en profunda reflexión. ¿Y tú? A diferencia de esos dos, a mí realmente me gusta pensar antes de aceptar apuestas, respondió Monoma calmadamente, continuando pensando. Después de unos segundos de silencio, una sonrisa maliciosa se extendió lentamente por su rostro. Kirishima dio un pequeño paso atrás. ¿Por qué de repente te ves como un villano? Monoma ignoró la pregunta. Está bien. Acepto. Pero solo para que sepas, solo como la mejor y más cara comida. Unos minutos después, Kirishima colapsó en el piso, completamente derrotado. Maldita sea, lamentó, mirando fijamente el techo del gimnasio como un hombre que lo había perdido todo. Me voy a arruinar. 3 ra prueba. Salto de longitud. Inasa corrió hacia la caja de arena y saltó. En el momento en que sus pies dejaron el suelo, una ráfaga de viento estalló desde las plantas de sus pies, lanzándolo sin esfuerzo al otro lado de la caja de arena. 4 ta prueba. Pasos laterales repetidos. Este es el peor hasta ahora, comentó Satoru, viendo a Kyoka moverse torpemente de un lado a otro, una pequeña sonrisa en su rostro. Estoy de acuerdo, asintió Kirishima a su lado. Casi me rompo el pie. ¿En serio? Me resbalé. 5 ta prueba. Lanzamiento de pelota.
2857 metros, anunció Aizawa la puntuación de Momo, después de que ella creara un cañón en medio del círculo. Momo dejó escapar un pesado suspiro, exhausta por el uso excesivo de su individualidad. Necesito entrenar mi resistencia, caminó lentamente de regreso al grupo, donde fue recibida por Hiro. Tu individualidad es asombrosa, Yaoyorozu-san. Gracias, Hiro-san. Dijo Momo con una sonrisa cansada, sus ojos derivando instintivamente hacia Gojo, quien estaba ocupado hablando con un chico de cabello verde. Pero todavía estoy muy lejos de él. En ese momento, Aizawa llamó al siguiente nombre. Bakugo. Capítulo 25. Prueba de comprensión de individualidades, 2. Déjame ver si entiendo bien, dijo Satoru lentamente, mirando fijamente a Midoriyaya. No solo no sabes usar tu individualidad correctamente, sino que cada vez que la usas, terminas rompiéndote los huesos también. Ese sí, Midoriya bajó la cabeza. Pero eso pasa porque mi individualidad se manifestó tarde. Todavía estoy aprendiendo a controlarla, y mi cuerpo no está acostumbrado a manejar tanto poder, ¿y cuándo exactamente se manifestó? Preguntó Satoru, interrumpiéndolo. Midoriya parpadeó, y su boca se abrió y cerró varias veces, como si estuviera calculando la respuesta. Hace unos 4 meses. Así que por eso no estás usando tu individualidad. Satoru cayó, llevándose una mano a la barbilla. ¿Pero 4 meses? ¿Todavía no ha descubierto cómo controlar su individualidad después de 4 meses? ¡Qué idiota incompetente! ¿Cómo terminó tanto poder en alguien tan inútil? Entrecerró los ojos al ver al chico jugueteando nerviosamente con sus manos. Para lograr mi objetivo, necesito gente con este nivel de poder. Pero necesitan ser capaces de pararse por sí mismos sin depender de nadie más. Y hasta ahora, todo lo que me has mostrado es que no puedes hacer eso, Satoru suspiró, bajando la mano de su barbilla. Al menos te daré un poco de motivación para demostrarme que estoy equivocado. Dime, brócoli. Ve brócoli. Repitió Midoriya, su voz saliendo en un chillido agudo de sorpresa. Estuviste en la enfermería después del examen de ingreso porque usaste tu individualidad durante la prueba práctica, ¿verdad? ¿Qué te rompiste? La expresión de Midoriya cambió, la sorpresa dando paso a algo más cercano al pánico. ¿Sé cómo sabes? Solo respóndeme. Mi brazo derecho y ambas piernas, admitió en voz baja. Peor de lo que imaginaba. Pensó Satoru, actualizando mentalmente su evaluación del chico de idiota autodestructivo a idiota absolutamente autodestructivo. Entonces escucha. Al final de estas pruebas, necesitas demostrar que puedes usar tu individualidad sin incapacitarte a ti mismo. ¿Qué? Preguntó Midoriya, completamente confundido. El maestro no va a expulsar realmente a la persona que quede en último lugar, continuó Satoru, como si le estuviera explicando algo obvio a un niño. No tiene una razón válida para hacer eso. Nadie aquí ha hecho algo lo suficientemente grave como para justificar una expulsión. Excepto tú, Satoru le dio un toque en el pecho a Midoriya, quien se lesiona cada vez que usa su propia individualidad. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Eres el único al que podría expulsar por una razón válida. Los ojos de Midoriya se abrieron de par en par, así que no te concentres en intentar darlo todo para destacar en una de las pruebas, ni te preocupes por terminar en último lugar. Solo pon toda tu concentración en demostrar que puedes usar tu individualidad sin lastimarte. ¿Entendido? Definitivamente vio lo que pasó durante tu prueba práctica, y dudo que le haya gustado el resultado. Si Midoriya se había visto pálido antes, ahora estaba completamente blanco como un fantasma, luciendo a segundos de un colapso. ¿Te das cuenta de qué tan jodido estás ahora? Satoru sonrió levemente mientras observaba el efecto que sus palabras tenían en él. Bien. Le dio una palmada en el hombro a Midoriya lo suficientemente fuerte para sacarlo de sus pensamientos y le dio un pulgar hacia arriba. Sin presión. ¿Cómo es esto sin presión? Gritó Izuku internamente mientras las implicaciones de las palabras de Gojo lo golpeaban. Al mismo tiempo, parado dentro del círculo de lanzamiento, Bakugo se revolvió el hombro para aflojarlo. La mayoría de los estudiantes ya habían tomado su turno, y los resultados oscilaban entre promedio e impresionante. Pero Bakugo no le había prestado atención a ninguno de ellos. Su mente estaba fija en un solo número, grabado en su memoria desde el comienzo de la prueba. 7245 metros. Hasta ahora, ese maldito de 4 ojos ha obtenido las puntuaciones más altas. Su mandíbula se tensó. Pero este es mi territorio.
Bakugo sacó la pelota de softball del bolsillo y preparó su lanzamiento, una cantidad masiva de sudor explosivo acumulándose en su palma. Voy a lanzar esta maldita pelota más allá de los 7245 metros. Una sonrisa sanguinaria se extendió por su rostro mientras balanceaba su brazo. Shine. Boom. La pelota salió disparada hacia el cielo a gran velocidad, envuelta en humo y llamas, mientras que la onda de choque levantaba polvo y obligaba a varios estudiantes a protegerse los ojos. Bakugo siguió la trayectoria de la pelota con la mano aún extendida, sus dedos y palma entumecidos por la fuerza de la explosión. Su pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas, pero la sonrisa permanecía en su rostro, amplia, confiada y triunfante. Ja. Eso es todo. Se giró hacia Aizawa, cuya expresión aburrida no había cambiado en lo más mínimo. Después de unos segundos, el dispositivo pitó, y el hombre levantó la pantalla, hablando en un tono monótono. 1620 metros. Las venas en el rostro de Bakugo se abultaron de inmediato. Vuelve a tu lugar, dijo Aizawa antes de llamar al siguiente estudiante, ignorando completamente la crisis existencial de Bakugo. Uraraka. Después de que Uraraka casualmente anotara un infinito en su lanzamiento, superando incluso a Satoru Gojo y estableciendo la marca más alta de esa mañana, fue el turno de Izuku. Caminó hacia el círculo con pasos temblorosos, sintiendo los ojos de Aizawa-sensei fijos en la nuca. El hombre no hizo esfuerzo por ocultar su escrutinio y parecía estar esperando el momento adecuado para actuar. Bueno, creo que sé exactamente qué está esperando. Aunque lucía como un desastre ambulante por fuera, Izuku se sentía extrañamente calmado. No era paz mental, sino la claridad de alguien que finalmente había encontrado una dirección. Había pasado los últimos minutos reflexionando sobre las palabras de Gojo. Y mientras más pensaba en ellas, más se daba cuenta de que Gojo tenía razón. Aizawa-sensei no podía simplemente expulsar a uno de ellos. Ningún maestro podría hacer eso sin una razón legítima. Todos en ese salón habían ganado un lugar en la OA por su propio mérito. Ser menos talentoso que los demás o fallar una prueba no debería ser suficiente para destrozar el sueño de alguien. Después de todo, la OA era, ante todo, una escuela. Y las escuelas existían para enseñar, pulir y desarrollar. No para desechar estudiantes a la primera señal de dificultad, al menos en teoría. Con eso en mente, Izuku apartó todo el nerviosismo de destacar en una de las pruebas y enfocó toda su atención en la prioridad real. Encontrar una manera de usar el uno por todos sin romper su propio cuerpo. Eso era lo que realmente importaba si quería quedarse en la escuela. Y ese era el núcleo del problema. Todavía no sabía cómo hacer eso. Al menos no hasta hace unos minutos. Semanas antes, cuando Izuku descubrió que alguien había hecho lo imposible y superado la puntuación de All Might, se asombró. Pero poco después, aterrorizado, porque se dio cuenta de que si ya había una brecha enorme entre él y los otros estudiantes, entonces la distancia entre él y Satoru Gojo era 10 veces mayor. Debido a eso, Izuku pasó el tiempo antes de que comenzaran las clases intentando obsesivamente acostumbrarse a la sensación de usar el UPT. Obviamente, no se atrevió a liberar el poder de verdad ni golpear nada. En cambio, Izuku se limitó a acostumbrarse a canalizarlo a través de partes de su cuerpo. Desafortunadamente, familiarizarse con la individualidad de All Might no le enseñó cómo usarla sin romperse. Izuku podía notar claramente que cada vez que canalizaba el UT en sus brazos o piernas, un movimiento en falso los rompería. Pero, mientras reproducía las palabras de Gojo en su mente, algo encajó. No te concentres en intentar darlo todo para destacar en una de las pruebas, todo lo que tenía. Eso era básicamente lo que había estado haciendo hasta ahora, ¿no? La única vez que había liberado realmente el UPT y cada vez que lo canalizó después Izuku había estado usando el 100%, algo que su cuerpo no podía manejar. Entonces, ¿por qué no bajar la potencia? Parecía ridículamente obvio, pero nunca se le había pasado por la mente. Tal vez porque, en el fondo, siempre había asociado la individualidad de All Might con explosiones absurdas de fuerza. Pero ahora, sabiendo que todo lo que necesitaba hacer era mostrarle a Aizawa-sensei que no sería un peso muerto, Izuku podía verlo claramente. Usaré lo mínimo del uno por todos. Izuku tomó una respiración profunda mientras ajustaba su posición y agarraba la pelota de softball firmemente. 1%, solo 1%, puedo hacer esto. En el momento en que el segundo estudiante más problemático del salón movió su brazo para comenzar el lanzamiento, Shota Aizawa se preparó para activar su individualidad.
A lo largo de los años, había conocido a innumerables jóvenes como ese, cegados por el sueño de convertirse en héroes, despreocupados por el daño que sus individualidades causaban a sus propios cuerpos. La mayoría de los estudiantes así nunca aprendían. Seguían destruyéndose poco a poco, repitiendo los mismos errores mientras se aferraban a la idea de que dar todo lo que tienes era la respuesta a cada obstáculo. Hasta que, inevitablemente, llegaba el día en que sus cuerpos finalmente cedían, y despertaban en un hospital sin un brazo, una pierna o algo peor. Tan cruel como sonara, era mejor aplastar el sueño de Izuku Midoriya ahora, justo al principio, mientras aún tenía toda una vida por delante para elegir un nuevo camino. Sin embargo, cuando el movimiento del chico alcanzó su punto máximo, algo inesperado sucedió. Shota no activó su individualidad. Tal vez había sido imprudente de su parte. O un error de juicio. Aún así, en el momento en que sus ojos se encontraron con el rostro de Midoriya, Shota se dio cuenta de que había algo diferente en él comparado con el chico que había visto durante el examen de ingreso. No había miedo en sus ojos, ni esa mirada febril, autodestructiva de alguien dispuesto a sacrificar todo en un solo instante, y mucho menos el brillo histérico de alguien preparado para lidiar con las consecuencias después. Lo que existía ahí era simplemente, certeza. Podría ser que tú. La pelota salió de la mano de Midoriya con una fuerza que, a primera vista y comparada con los demás, no era nada impresionante. Sin embargo, para ojos entrenados como los de Aizawa, era obvio que el lanzamiento superaba lo que cualquier chico de 15 años debería ser capaz de hacer sin usar su individualidad. El dispositivo en su mano pitó, mostrando 195 metros. Shota mantuvo sus ojos fijos en el número por unos segundos antes de volver su atención a Midoriya. El chico miró su brazo mientras un destello casi incrédulo aparecía lentamente en sus ojos. Shota abrió la boca. Vuelve a tu lugar. Monoma, tu turno. Capítulo 26. Nezu, un tercio. Así que no eres completamente inútil. Después de todo, la comisura de los labios de Satoru se curvó en una leve sonrisa mientras observaba a Midoriya regresar al grupo, con Monoma tomando su lugar en el círculo. No había esperado mucho cuando decidió dar ese pequeño empujón. De hecho, no había esperado nada en absoluto. Después de todo, no había hecho mucho más que decir. Tienes menos de 10 minutos para lograr algo que no has podido hacer en 4 meses. Pero aparentemente, ese fue todo el combustible que Midoriya necesitaba. Parece que la esperanza es lo último que muere. Satoru desvió la mirada de Midoriya a Monoma, quien se preparaba para lanzar la pelota de softball. Ah, mierda, Fush. Satoru activó rápidamente Infinito, justo a tiempo para protegerse de una densa nube de tierra levantada después de que Monoma desatara una poderosa ráfaga de viento. ¡Qué ostentoso! Después de la prueba de lanzamiento de pelota vinieron 3 más. Carrera de distancia, toque de pies sentado y abdominales. Una vez que la clase completó las 3, Aizawa reunió a todos en el patio nuevamente. Anunciaré los resultados. La clasificación final es simplemente la suma agregada de sus puntajes en cada prueba. Dijo, proyectando los resultados. 1. Satoru Gojo. 2. Neito Monoma. 3. Momo Yaoyorozu. 4. Inasa Yoarashi. 5. Katsuki Bakugo. 6. Fumikage Tokoyami. 7. Meso Shoji. 8. Masirao Ojiro. 9. Eihiro Kirishima. 10. Ochako Uraraka. 11. Mina Asido. 12. Koji Koda. 13. Rikido Sato. 14. Tsuyu Asui. 15. Kyoka Hiro. 16. Yuga Oyama. 17. Anta Zero. 18. Denki Kaminari. 19. Izuku Midoriya. 20. Toro Agakure. Agakure se cayó de rodillas cuando vio su nombre en el último lugar, agarrándose la cabeza con ambas manos. «¡Qué mundo tan cruel! Por cierto, mentí sobre la expulsión», declaró Aizawa con crudeza, dejando a la mayoría de los estudiantes sin palabras. «Fue un engaño racional para asegurarme de que todos usaran sus dones al máximo». «¿Qué?», gritó media clase al unísono. Momo infló el pecho, claramente complacida consigo misma. «¿Ves? Te dije que era una mentira», le dijo a Kyoka a su lado, quien dejó escapar un suspiro de alivio. Aizawa empezó a alejarse, imperturbable ante las miradas exasperadas que recibía. «Eso es todo por hoy. Sus hojas de currículo están en el salón de clases. Échenles un vistazo cuando regresen», dijo mientras se marchaba, pero luego se detuvo después de unos pasos, recordando algo. «Ah, y Gojo, el director quiere hablar contigo». El silencio cayó sobre la clase, todos giraron para mirar al chico de cabello blanco, tratando de imaginar qué podría haber hecho para ser llamado a la oficina del director en el primer día.
En respuesta, Satoru metió las manos en los bolsillos y esbozó una sonrisa despreocupada. Ah, probablemente sea por los pastelitos que les di. Los robé de la cafetería. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Satoru se rió cuando vio sus expresiones horrorizadas. Es broma, chicos. Relájense. Están todos demasiado tensos. Todos suspiraron aliviados. Por unos 2 segundos. En realidad, robé una panadería. Después de cambiarse de ropa, Satoru se encontró atrapado en una conversación extremadamente incómoda con Midoriya. El chico lo detuvo, con lágrimas en los ojos, y comenzó a agradecerle sin parar, divagando sobre cómo las palabras de Satoru le habían abierto los ojos, le ayudado a entender lo que necesitaba hacer, cambiado su perspectiva, y cómo nunca podría pagar tanta amabilidad, bla, bla, bla. Satoru escuchó unos 15 segundos antes de perder la paciencia y meter uno de sus últimos pastelitos en la boca de Midoriya. Luego salió rápidamente del vestuario y se dirigió hacia la oficina del director. Desafortunadamente, unos segundos después, se encontró con un problema. Satoru no tenía absolutamente ninguna idea de dónde estaba la oficina del director. Detalle menor, ¿verdad, Satoru? Después de vagar sin rumbo por los pasillos durante unos minutos, tuvo la suerte de encontrarse con 2 chicas de tercer año. Fueron muy serviciales, amables y sorprendentemente interesadas en ayudarlo. Tan interesadas que, después de darle instrucciones para llegar a la oficina del director, también le dieron sus números de teléfono. Siéntete libre de enviar mensajes. O llamar. En cualquier momento. Chicas muy agradables, ¿verdad? Compañeras de años superiores de corazón puro dispuestas a ayudar a un estudiante de primer año perdido sin esperar nada a cambio, eso es lo que pensaría si fuera ingenuo. Jejeje sonriendo pícaramente, Satoru guardó su teléfono en el bolsillo y le dio una palmadita satisfecha y empezó a caminar de nuevo. ¿Qué escuela tan increíble? Siguió las indicaciones que las chicas le habían dado, subiendo una escalera, girando a la derecha y cruzando un pasillo largo. Al final del pasillo había una puerta con una placa de letras doradas que decía, Oficina del director, Nezu. Satoru se detuvo frente a ella por un momento. ¿Qué podría querer de mí? Considerando que acababa de romper el récord del héroe número 1 del país, le vinieron a la mente algunas posibilidades. Ninguna de ellas parecía particularmente divertida. Ojalá esto no tome mucho. Satoru giró el pomo de la puerta y entró sin molestarse en tocar. Ya estoy aquí. Oh. Gojo-kun. Una rata blanca estaba al lado de una mesa de centro posicionada entre 2 sofás. Acababa de colocar 2 tazas de té sobre la mesa, que ya estaba cubierta con una impresionante variedad de pasteles, tartas, galletas, panecillos y dulces. Pasa, pasa. Satoru entró y cerró la puerta, encontrándolo un poco extraño lo casi infantilmente emocionado que parecía el perro al verlo. Por favor, toma asiento. El gato dijo mientras se acomodaba en uno de los sofás y señalaba el otro con su pequeña pata. ¿Acaso este ornitorrinco preparó todo esto específicamente para mí? Satoru se sentó lentamente, observando a la criatura frente a él examinarlo de la cabeza a los pies con un brillo inquietante en sus ojos. Es un placer darte la bienvenida a mi oficina, Gojo-kun. Soy Nezu, director de la UA. El animal hizo un pequeño gesto hacia el festín extendido sobre la mesa. Por favor, sírvete. Preparé todo esto para ti. Los instintos de Satoru empezaron a gritarle inmediatamente. Hay algo seriamente mal aquí. Nezu estaba siendo demasiado amable. Y según la experiencia de Satoru, tanto en esta vida como en su anterior, las personas inteligentes raramente hacían algo sin una razón. Lo inteligente sería no tocar nada hasta averiguar qué está pasando. Su mano se acercó hacia una rebanada enorme de pastel de chocolate. Debería mantenerme alerta. Tomó la rebanada. Analizar cuidadosamente la situación. Luego llevó el pastel a su boca y devoró casi la mitad de un solo bocado. Sus ojos se iluminaron. Esto está realmente bueno. Me alegra que te guste. Dijo Nezu con una amplia sonrisa. Después puedo darte el nombre del lugar donde los pedí. Sí, respondió Satoru mientras daba un segundo bocado. Definitivamente hazlo. Jejejejejejeje. De la nada, el pato estalló en carcajadas, haciendo que Satoru levantara una ceja. Mis disculpas. La suricata dijo unos segundos después, tomando varias respiraciones profundas para calmarse. Perdóname. Es solo que, nunca imaginé, ni en mis sueños más locos, que conocería a alguien como tú. ¿Alguien como yo? Preguntó Satoru mientras agarraba otra rebanada de pastel. Sí, la sonrisa desapareció del rostro de Nezu.
El director se inclinó hacia adelante, y por primera vez desde que la conversación había comenzado, sus ojos se volvieron serios. Un hechicero de Jujutsu. Capítulo 27. Nezu, 2 tercios. A diferencia de otros humanos que nacen con características animales, yo soy un animal nacido con características humanas. Mi don, hiperespecificación, me otorgó inteligencia extraordinaria al mismo tiempo que mejoraba mi cuerpo, explicó Nezu con una voz completamente plana, como si estuviera hablando de la vida de otra persona. Por eso, fui sometido a experimentos por científicos japoneses. Intentaban entender qué era yo. ¿Cómo podía una rata, o un oso, o un perro desarrollar conciencia? ¿Cómo podía un animal poseer un don? ¿Era un accidente genético? ¿Un monstruo? ¿O el siguiente paso en la evolución? Me abrieron, me inyectaron sustancias y me sometieron a pruebas que la mayoría de las personas ni siquiera le harían a los peores criminales. Fueron años oscuros. Nezu dejó escapar un profundo suspiro. Cuando finalmente logré liberarme, lo primero que hice fue viajar por el mundo. Supongo que estaba tratando de recuperar los años que me habían robado. No fue fácil, ya que al principio le tenía miedo a los humanos, pero conocí a muchas personas maravillosas en el camino que fueron amables conmigo y me trataron como un igual. Gracias a ellas, me di cuenta rápidamente de que no todos los humanos eran malos. Con el tiempo, usé mi inteligencia para hacerme un nombre, ayudando a personas y gobiernos alrededor del mundo. Eventualmente, me convertí en una figura importante en el escenario mundial. Pero sabes, no importa cuánto bien hiciera, o cuánto tiempo pasara, siempre me encontraba haciéndome la misma pregunta que aquellos que me encarcelaron. ¿Qué me hace, a mí? No lo entenderás, Gojo-kun. Eres humano. La autoconciencia es algo con lo que naciste. Nunca has tenido que preguntarte de dónde vino tu capacidad de pensar, de sentir, o de simplemente ser. Nezu hizo una pausa, entrelazando los dedos en su regazo. Para mí, nunca fue así. Por eso comencé a estudiar los dones. Necesitaba saber de dónde venían, y cómo hacían lo imposible posible. Tal vez entonces podría entender qué era yo. Desafortunadamente, no descubrí nada más allá de lo que todo el mundo ya sabe. No encontré nada que explicara el cómo o el por qué. Después de 2 años sin llegar a ninguna parte, casi me di por vencido. Pero entonces, durante trabajo humanitario en África Central, encontré algo que cambió todo. Un tomo antiguo, casi ilegible, olvidado en un pueblo que ni siquiera aparecía en los mapas. Detallaba cómo exorcizar un Muella Wakatukwa. Satoru, quien había estado escuchando en silencio mientras comía un poco de todo lo que había sobre la mesa, finalmente interrumpió el largo monólogo de Nezu. ¿Muella Wakatukwa? Espíritu maldito, tradujo Nezu con una pequeña sonrisa. Naturalmente, no lo tomé en serio al principio. El continente africano es bien conocido por ese tipo de tradiciones, después de todo. Pero por alguna razón, ese término permaneció en mi mente. Sentí que había algo importante allí, por extraño que pareciera. Mi intuición resultó correcta cuando, 2 meses después, conocí a esta mujer que quería mi ayuda para traducir con precisión un diario escrito en japonés. El autor, el joven amo del clan Zenin. Gran parte había sido destruido, desafortunadamente, pero el término espíritu maldito aparecía repetidamente, junto con otros como energía maldita, 6 ojos y Maoraga. Le pregunté sobre ello, y ella me explicó que era una historiadora investigando una sociedad que había sido completamente exterminada hace varios siglos. Los hechiceros de Jujutsu. Nezu continuó, con los ojos iluminándose. Ni qué decir tiene, me uní a su investigación. Especialmente después de descubrir el concepto de energía maldita, un tipo de energía que existía en el mundo y hacía lo imposible posible. Muy similar a lo que ocurre hoy en día, ¿no dirías? Ese descubrimiento me trajo de vuelta a Japón, donde, según todas las indicaciones, la mayoría de los hechiceros de Jujutsu vivieron alguna vez. Metió la mano en su bolsillo y sacó una hoja de papel. Mira esto, Gojo-kun. Dijo Nezu, extendiendo la página hacia Satoru. Satoru la tomó e inmediatamente levantó una ceja mientras leía su contenido. Era una recompensa que ofrecía 120 millones por el asesinato de Ikari Gojo, portador de los 6 ojos y la técnica heredada del infinito. El cartel también detallaba de lo que Ikari era capaz, explicando brevemente cómo funcionaban los 6 ojos y el infinito. Ese hombre es tu ancestro, ¿verdad? Y tú puedes hacer las mismas cosas que él podía, ¿no es así? Lo que significa que incluso después de la metamorfosis global, todavía eres capaz de manipular esa energía de la misma manera que los hechiceros de antaño lo hacían, ¿cierto?
¿Tú también puedes verla? ¿Sentirla? ¿Cómo es? ¿Puedes ver su conexión con los dones? Mierda, Satoru llevó una mano a su oreja, rascándose el interior con su dedo meñique. No debería haber venido. Capítulo 28. Nesu, 3. Casi una hora después, Satoru salió de la oficina del director con un dolor de cabeza punzante palpitando detrás de sus ojos. La conversación con Mickey Mouse había sido agotadora, principalmente por las preguntas que hacía. No eran muchas, pero eran precisas. Cada una parecía apuntar directamente al núcleo del asunto, ignorando completamente distracciones y desvíos innecesarios. Por eso, Satoru se vio obligado a recurrir a medias verdades para esquivar la mayoría de los temas, logrando ocultar ciertas cosas, como el hecho de que los 6 ojos le permitían ver la energía décimo, algo que minimizó diciendo que simplemente le ayudaban a manipular la energía dentro de su propio cuerpo con extrema precisión. Desafortunadamente, había otra información que simplemente no podía ocultar, como el hecho de que no tenía un don, que podía hacer las mismas cosas que los hechiceros de Jujutsu, que sus poderes eran esencialmente idénticos a los de Ikari Gojo, y que manipular la energía décimo ejercía una tensión mucho mayor en su cerebro que la energía maldita alguna vez ejerció sobre los hechiceros de antaño. Nesu ya había deducido esas cosas de todos modos. Mentir no habría ayudado en absoluto. Además, la rata parecía entender muy bien cómo funcionaban sus poderes y la energía maldita, lo que hizo que Satoru se preguntara, no por primera vez durante esa hora, cuánta información había acumulado ese animal a lo largo de los años. Pero aparte de la incomodidad de sentirse como un libro abierto siendo leído por un bibliotecario particularmente entusiasta, esa conversación había sido, sobre todo, reveladora. Primero, Nesu nunca había logrado probar la existencia de la energía décimo, que él y esa mujer habían nombrado Nexus, hasta que apareció Satoru. Los dos estaban seguros de que alguna forma de energía había tomado el lugar de la energía maldita después de lo que llamaron la metamorfosis global, el incidente que cambió la EM. Pero nunca habían encontrado evidencia concreta más allá de las mutaciones genéticas que dieron origen a los dones. Todo lo que tenían eran teorías y suposiciones. Segundo, Nesu tampoco sabía qué había causado la evolución de la energía maldita. Ni sabía qué había provocado el fin de la sociedad de Jujutsu. Lo más cercano que tenía a información de ese período era precisamente el diario parcialmente destruido del joven heredero del clan Sennin, que describía cómo su padre de repente sufrió un cambio de personalidad completo y se unió al enemigo. Según el diario, esa traición fue suficiente para alterar completamente el curso de la batalla final y sellar la derrota de la coalición. Desafortunadamente, el relato terminaba ahí. Las páginas siguientes habían sido arrancadas, como si alguien hubiera borrado deliberadamente el resto de la historia. Tercero, aparentemente, en el mundo entero, solo Nesu y esa mujer, que actualmente estaba en Estados Unidos, sabían sobre la existencia del mundo de Jujutsu y la energía décimo. Eso significaba que Satoru probablemente nunca tendría otro encuentro como ese. Cuarto, y lo más importante, la transición de la energía maldita a la energía décimo no había sido tan abrupta como Satoru había creído. Nesu había encontrado un tomo escrito por un hechicero sobreviviente un año después del gran cataclismo, en el que el autor describía la desaparición gradual de los espíritus malditos. La energía maldita había desaparecido efectivamente del entorno, pero no la energía que ya existía dentro de los hechiceros sobrevivientes y los espíritus malditos. En otras palabras, los espíritus malditos no desaparecieron de la noche a la mañana. Se debilitaron lentamente y murieron a medida que sus reservas de energía maldita se agotaban sin posibilidad de reponerse. Lo mismo sucedió con los hechiceros de Jujutsu que sobrevivieron al gran cataclismo. Seguían siendo capaces de usar sus técnicas mientras aún poseyeran reservas de energía maldita dentro de sus cuerpos. Sin embargo, debido a que esas reservas ya no podían reponerse, cada uso de energía maldita los acercaba un paso más a agotar sus reservas finales. Y cuando la última gota se había ido, todo terminó. Sus técnicas desaparecieron, junto con su capacidad de fortalecerse y sanarse a sí mismos, y con ellos desaparecieron los últimos vestigios de la era del Jujutsu. Satoru obviamente no creyó ciegamente todo lo que Nesu le había dicho. Sin embargo, si sus palabras eran ciertas, entonces Hiroto no solo había logrado ocultar la supervivencia del clan Gojo a esos dos, sino que también había mentido sobre cómo la energía maldita llegó a su fin. Eso solo ya era preocupante. Jiji, ¿qué es exactamente lo que me estás ocultando? Satoru metió las manos en los bolsillos y empezó a caminar hacia la salida.
Sus pensamientos seguían dando vueltas, tratando de encajar esta nueva información en las pocas piezas del rompecabezas que ya tenía. Parece que tendré que averiguarlo por mi cuenta. ¿Pero por dónde empiezo? Lo reflexionó durante varios minutos mientras caminaba, antes de que un lugar de repente le viniera a la mente. Un lugar que había visto incontables veces en los recuerdos de su vida anterior. Escuela de Jujutsu de Tokio. Capítulo 29. Viejo amigo. Empujando las puertas de la entrada principal, Satoru finalmente salió del edificio de la UA y fue recibido por el sol de la tarde, sus rayos dorados extendiéndose por el suelo. Fue entonces cuando sus ojos encontraron una figura familiar recostada contra uno de los pilares cerca de la escalinata. Kyoka estaba ahí, hojeando distraídamente su teléfono de una manera que sugería que estaba más aburrida que cualquier otra cosa. Ya no llevaba puesta su chaqueta, probablemente metida en algún lugar dentro de su mochila, dejándola solo con la camisa blanca y el chaleco del uniforme, su corbata ligeramente aflojada y las mangas arremangadas hasta los codos, dejando al descubierto sus pálidos antebrazos y delgadas muñecas. Satoru caminó hacia ella sin molestarse en ser discreto, llamando rápidamente su atención. «¿Te tardaste?», refunfuñó ella, guardando su teléfono y separándose del pilar. «No por elección», respondió él con un suspiro mientras seguía caminando. Kyoka naturalmente se acomodó a su lado, igualando su paso. «No pensé que me esperarías». Kyoka levantó una ceja. «¿Por qué no lo haría?» «Tú dime», Satoru se encogió de hombros. «Estabas toda gruñona conmigo antes». En el momento en que escuchó eso, su expresión vaciló. «Oh», Kyoka desvió la mirada y empezó a hacer girar uno de sus conectores entre los dedos. «Lo siento por eso. No sé qué me pasó. ¿HM?» Él llevó una mano detrás de su oreja. El viento se interpuso. «No pude escucharte bien». Su ojo izquierdo se contrajo. «Dije que lo siento». «Guau, qué raro. Todavía no pude escucharte». Ella lo empujó con su brazo. «No te pases». PFFT. Continuaron caminando en silencio por unos segundos hasta que Kyoka ya no pudo contener su curiosidad. Entonces, ¿qué quería el director con tanta urgencia? Estuviste en su oficina como, 1 hora. La sonrisa de Satoru se desvaneció ligeramente. Yo, dudó antes de continuar, su voz perdiendo su tono despreocupado habitual. Te lo diré. Pero necesitas prometerme que no se lo dirás a nadie. Kyoka se puso seria al instante. Esta parecía ser uno de los raros momentos en que Satoru Gojo no estaba bromeando. Está bien. Asintió solemnemente. Lo prometo. El director, Satoru hizo una pausa dramática. Es mi mayor fan. ¿Qué? La exclamación de Kyoka fue tan fuerte que una bandada de palomas cercanas despegó en pánico. Sé que esto podría ser difícil de procesar, audífonos, dijo Satoru con total seriedad. Pero necesito que te calmes. Idiota. Kyoka lo empujó de nuevo, esta vez más fuerte, con el rostro completamente rojo. Pensé que era algo importante. Pero es importante, insistió él, sonriendo. ¿Sabías que nuestra clase es la única donde los estudiantes pudieron elegir sus propios asientos? Ella se congeló. Espera, ¿qué? El director no quería que terminara sentado junto a alguien que no me agradara. Así que dejó que todos eligieran libremente. Bastante genial, ¿verdad? Explicó Satoru, inflando el pecho. Durante 3 segundos completos, Kyoka simplemente lo miró con la boca ligeramente abierta. No, no, no. Me niego a creer eso. La negación es la primera etapa. No, no, no. Me niego a creer eso. La negación es la primera etapa. El director Nesu es una de las personas más respetadas del mundo. Es un genio, un símbolo de la educación, y conoce a cientos de héroes alrededor del globo. No doblaría las reglas solo porque... SHHH. Satoru levantó un dedo hacia sus labios, interrumpiéndola. No intentes usar la lógica en nada que me involucre, audífonos. Pensé que ya habías entendido eso. Solo acepta las cosas como son. Ark. La ira es la segunda etapa. En su oficina, Nesu estaba escribiendo frenéticamente en uno de los incontables cuadernos esparcidos sobre su escritorio. Su letra, usualmente impecable, se había vuelto apresurada y desordenada mientras intentaba registrar cada detalle de la conversación que acababa de terminar. Jejejeje, lo sabía. Lo sabía. Murmuró Nesu mientras llenaba apresuradamente otra página. Energía 10. El combustible de los dones. Dejó de escribir por un momento para revisar sus notas cuando, tin, tin, tin. El sonido de su teléfono llenó la oficina. HM.
Nesu giró hacia el teléfono, entrecerrando los ojos ante el nombre mostrado en la pantalla. Contestó la llamada y la puso en altavoz. Ha pasado mucho tiempo, mi vieja amiga. Una elegante risa resonó desde el otro lado de la línea. Nesu. ¿Cómo han estado las cosas? Ocupado. Las clases empezaron hoy. Oh, es cierto. Lo había olvidado. Me imagino que estás enterrado en papeleo. Nesu dejó escapar una pequeña risa. Me conoces también. Incluso después de todos estos años, hablar con ella todavía se sentía tan natural como respirar. ¿Y Nueva York? Preguntó. ¿Hiciste algún progreso? Hubo una breve pausa antes de que ella respondiera en un tono diferente. Sí, Nesu levantó una ceja. ¿Encontraste algo, no? Tal vez. Crecida. Está bien, está bien. Ella suspiró teatralmente. Digamos que una de las pistas que había estado siguiendo finalmente dio frutos. ¿Y? Mañana vuelo a Brasil. Brasil. Brasil del Sur, para ser más específica. Nesu se recostó en su silla. Fascinante. Esa fue exactamente la palabra que vino a mi mente. ¿Qué encontraste exactamente? Fragmentos. Un patrón demasiado improbable para ignorar. Eso no me dice nada, porque todavía no estoy completamente segura de lo que significa. Estás siendo bastante cautelosa. ¿Qué puedo decir? La edad me ha enseñado a no saltar a conclusiones tan pronto. Incluso así, continuó Nesu, si vas a viajar hasta Brasil por esto, entonces debe ser algo importante. Muy. Lo suficientemente significativo como para que podría cambiar la manera en que vemos ciertas cosas. Ya veo. Nesu asintió ligeramente, haciendo una nota mental. La próxima vez que hablaran, haría preguntas más directas. Manténme informado. Por supuesto. Por un momento, solo el sonido distante del tráfico se pudo escuchar a través de la línea. Dime algo, Nesu. Si hoy fue el primer día de clases, entonces debes haberlo conocido, ¿verdad? Al chico milagro. ¿Quién? Preguntó él con fingida incertidumbre. ¿En serio? Creo que es mi turno para ser difícil. Tocada. Nesu sonrió, girando la cabeza y mirando las notas que había hecho sobre su conversación con Satoru Gojo. Mantuvo sus ojos fijos en ellas por un segundo antes de responder. Desafortunadamente, todavía no lo he conocido en persona. ¿No lo has conocido? Fue su primer día hoy. Pensé que sería inapropiado llamarlo y arrastrarlo a varias horas de interrogatorio de inmediato. Una admirable muestra de autocontrol. Lo sé. Estoy muy orgulloso de mí mismo, dijo Nesu, cerrando el cuaderno. Quiero que se sienta cómodo aquí. El silencio de Cresida fue breve, pero significativo. Tienes razón, como siempre. No sería bueno presionarlo sobre esto en su primer día. Pero Nesu, necesitamos averiguar lo antes posible sobre su familia y cómo él, bueno, cómo es quien es. Todo a su tiempo, mi amiga. Todo a su tiempo, toc. 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 3 golpes en la puerta interrumpieron las palabras de Nesu. Oh, parece que mi trabajo me llama, dijo, alcanzando para terminar la llamada. Continuaremos esta conversación más tarde, Cresida. Ciertamente. Intentaré no tardar tanto en actualizarte esta vez. Por favor, hazlo. Después de terminar la llamada, Nesu organizó rápidamente algunas de las notas esparcidas sobre su escritorio, escondiendo las que contenían información importante. Solo cuando todo estaba en orden, giró su atención hacia la puerta. Pase. La puerta se abrió, revelando a un hombre muy delgado. Con su permiso, director. Toshinori entró a la oficina respetuosamente. Toshinori. ¿Todavía aquí? Nesu esbozó una amplia sonrisa cuando lo vio. ¿Repasando la lección de mañana, me imagino? Preguntó, deduciendo que el héroe número 1 debía estar nervioso por su debut como maestro. Ese sí. Incluso hice algunas notas. Respondió Toshinori, con un dejo de vergüenza en su voz mientras se acercaba a Nesu, quien tuvo que hacer un esfuerzo para no reírse. Era difícil de creer que el hombre capaz de enfrentar villanos que amenazaban a todo el país pudiera ponerse nervioso por una sala llena de adolescentes. Me alegra ver ese nivel de dedicación. Gracias, director. Dijo Toshinori, deteniéndose frente al escritorio. Pero estoy aquí para hablar sobre nuestra conversación anterior, cuando no me dejaste ver la prueba de Aizawa por culpa del joven Gojo. Ah, sí. Entonces, ¿fuiste capaz de determinar si él puede ver el uno para todos? Preguntó Toshinori, incapaz de ocultar su preocupación.
No tenía absolutamente ninguna idea de cómo Gojo podría hacer algo así, pero confiaba completamente en el juicio del director. ¡No! Respondió Nezu entusiásticamente. Los ojos del héroe número 1 se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir con no? Nezu giró lentamente su silla hacia un lado mientras doblaba sus patas en su regazo. Tuvimos una larga conversación. Una extremadamente productiva, por cierto. Parece ser un muy buen chico. Y cuando le pregunté específicamente sobre eso, Gojo-kun dijo que no. Entonces no puede. Como dije, no lo sé. La respuesta hizo que la expresión de Toshinori se congelara. No entiendo. Nezu explicó calmadamente. El problema es que en ningún momento fui capaz de determinar si estaba mintiendo. Gojo-kun sonríe todo el tiempo, mantiene constantemente un tono despreocupado, y responde cada pregunta de manera casual. Miró al techo por un momento, como si reviviera la conversación. Esas gafas tampoco ayudan. Una gran parte de la comunicación humana viene a través de los ojos. Expresiones sutiles, titubeos, emociones, Gojo-kun simplemente elimina todo eso de la ecuación. Toshinori frunció el ceño, entendiendo lo que el director intentaba decir. Podría haber mentido. O podría haber dicho la verdad. Nezu suspiró suavemente. En cualquier caso, tiendo a tener más fe en los niños que en los adultos. Así que no te preocupes demasiado por eso. E incluso si Gojo-kun estuviera mintiendo, dudo mucho que use esa información maliciosamente. Añadió, dejando deliberadamente una pequeña parte sin decir. Eso estaría muy por debajo de alguien que podría fácilmente convertirse en la persona más poderosa del planeta. Confío en tu juicio, director, dijo Toshinori después de un momento. Y estoy seguro de que el joven Gojo es un buen chico. Pero el secreto del uno para todos. Lo sé, Toshinori. Lo sé. Capítulo 30. Nunca confíes en tu sombra, medio. Tan pronto como llegó a la mansión Yaoyorozu, Momo ni siquiera tuvo tiempo de dirigirse a su habitación y cambiarse antes de que una sirvienta la detuviera. Señorita, la cena está servida, le informó la mujer en un tono bajo y respetuoso. Momo se detuvo con un pie en el primer escalón de la escalera que llevaba al segundo piso. Miró hacia las escaleras, luego hacia el comedor, cuya puerta estaba ligeramente abierta. No tenía mucha hambre. Por favor, hazle saber al chef que comeré más tarde, dijo Momo educadamente. Me gustaría revisar algunas cosas primero. El primer día fue, dudó, buscando la palabra correcta. Intenso. La sirvienta no se movió. Lo siento, señorita, pero su padre y su madre la están esperando en la mesa. Momo abrió los ojos. No sabía que sus padres estaban en casa. Oh. Y yo me cambiaré de inmediato y bajaré. La sirvienta hizo una leve reverencia, pero Momo apenas lo notó, ya subiendo apresuradamente las escaleras. Su corazón latía rápido, no por correr por las escaleras, sino por la ansiedad que se acumulaba dentro de ella. No sabía qué le preocupaba más. Hacer esperar a sus padres o enfrentar las inevitables preguntas sobre su primer día en la UA. Porque vendrían. Y cuando lo hicieran, Momo tendría que admitir que, en su primera prueba, no había sido la mejor. Tercer lugar de 20 estudiantes no es un mal resultado, ¿verdad? Mucha gente estaría feliz con eso. Yo debería estar feliz con eso. No es como si hubiera fallado o me hubiera avergonzado. Soy una de las mejores estudiantes de la clase, a quien intento engañar. A ellos les va a odiar. Con un suspiro, Momo llegó a su habitación al final del pasillo, sus puertas dobles de madera oscura flanqueadas por jarrones de porcelana llenos de flores. Entró, cerró la puerta detrás de ella y dejó su mochila en una silla cercana. Luego se apresuró hacia su armario en busca de algo apropiado para la cena, preparándose mentalmente para la conversación que se avecinaba. Izuku corrió desde la estación hasta su casa, su mochila rebotando contra su espalda con cada zancada. Tenía mucho en qué pensar. Y aún más que anotar en su cuaderno de análisis de héroes. Primero, estaba la nueva comprensión que había ganado sobre el uno para todos gracias a las palabras de Gojo. Segundo, los dones de sus compañeros. Había sido solo el primer día de clases, pero Izuku ya había reunido suficientes observaciones para llenar varias páginas de su cuaderno. Uraraka, Monoma, Kirishima, Inasa, la chica con el don de rana, y así sucesivamente. Cada uno tenía un don increíble, con aplicaciones y posibilidades que parecían multiplicarse cuanto más reflexionaba sobre ellos. Y finalmente, estaba el don increíblemente misterioso de Satoru Gojo. A pesar de toda la experiencia que Izuku había acumulado analizando dones, todavía no tenía idea de cómo funcionaba realmente. El chico de cabello blanco detrás de las gafas de sol era un rompecabezas ambulante.
Podía teletransportarse, potenciarse físicamente, y, como si eso no fuera suficiente, aparentemente tenía algún tipo de telequinesis también. Izuku podía teorizar que su don estaba relacionado con la distorsión espacial, pero esa hipótesis solo planteaba más preguntas. ¿Cómo encajaba la potenciación física en eso? Y más importante, ¿era eso todo lo que podía hacer? Por alguna razón, Izuku dudaba seriamente de ello. Es como si tuviera más de un don, fascinante. Pensó Izuku con asombro mientras llegaba a casa. Abrió la puerta y se quitó las zapatillas en tiempo récord. Izuku. La voz emocionada de su madre vino casi inmediatamente desde la cocina. Inko apareció en el pasillo unos segundos después, luciendo una sonrisa tan amplia que parecía que había pasado todo el día esperando ese momento. Llegaste. Entonces, ¿cómo estuvo? ¿Hiciste amigos? ¿Cómo son tus maestros? ¿Es la escuela tan asombrosa como se ve en la televisión? ¿Tienes hambre? Las preguntas venían una tras otra. Normalmente, Izuku se habría detenido a responder cada una de ellas. Hoy no. Mamá, ya vuelvo para responder todo. Gritó mientras corría hacia su cuarto, pasando junto a ella como un cohete. Necesito anotar algunas cosas antes de olvidarlas. Izuku. Ya vuelvo. Katsuki Bakugo estaba sentado junto a la entrada principal de su casa, terminando de atarse sus zapatillas para correr. O al menos intentándolo. Su mano derecha todavía le dolía. No lo suficiente como para ser debilitante, pero sí lo suficiente como para ser molesto, porque cada vez que la apretaba o ponía alguna fuerza en ella, un dolor agudo le atravesaba la palma y se extendía por los músculos de su antebrazo. ¿La razón? Había forzado sus glándulas sudoríparas demasiado durante el lanzamiento con esa maldita pelota, mucho más allá de lo que normalmente haría. Y incluso después de darlo todo, su resultado no se había acercado en lo más mínimo a lo que ese maldito cuatro ojos había logrado. Solo pensar en eso hacía que el estómago de Bakugo se revolviera. Desde que se enteró de que alguien había superado el récord de All Might en el examen de ingreso, algo dentro de él parecía incapaz de quedarse quieto. Era como un hormigueo constante bajo su piel, una sensación desagradable que lo había seguido desde el momento en que abrió los ojos en la mañana hasta el momento en que se fue a dormir. Por eso, Bakugo había estado entrenando obsesivamente en el bosque cerca de su casa. Semanas enteras habían desaparecido entre correr, explosiones y ejercicios. Los resultados hablaban por sí solos. Su control había mejorado, sus explosiones eran ligeramente más fuertes, y su resistencia había aumentado considerablemente. No necesitaba que nadie se lo señalara. Podía sentir la diferencia cada vez que usaba su don. Pero aparentemente, todo ese progreso había sido insignificante. La brecha entre él y Satoru Gojo todavía era enorme. TSK. Apretó el cordón más fuerte y se arrepintió inmediatamente cuando otra punzada de dolor le atravesó el brazo. Maldito brazo. Después de terminar de atarse los zapatos unos segundos más tarde, Bakugo se puso de pie y giró el hombro derecho una vez para probarlo. Luego se dirigió hacia la puerta principal. Su mano izquierda alcanzó el pomo, pero justo cuando estaba a punto de girarlo, una voz fuerte lo interrumpió. Katsuki. Su mano se congeló. Mierda, lentamente, miró hacia atrás. Mitsuki estaba ahí con los brazos cruzados, mirándolo con una expresión que conocía muy bien. Era la misma expresión que siempre usaba cuando estaba a punto de empezar una discusión. ¿Qué? Espetó, ya a la defensiva. Me estaba preguntando si tienes una estupidez especial, dijo Mitsuki con crudeza. Una vena se hinchó en la frente de Bakugo. Me estaba preguntando. Te escuché la primera vez, bruja. Entonces ¿por qué siento que tengo que repetir todo 3 veces para que entienda esa cabeza dura tuya? Su voz subió aún más, igualando la de él, tal vez incluso superándola. ¿A quién llamas cabeza dura? A ti. Ahora cállate y quita esos zapatos. La cena está casi lista. Voy a entrenar. Sobre mi cadáver. Antes de que Bakugo pudiera reaccionar, Mitsuki se lanzó hacia adelante y agarró su cabeza con ambas manos. Ark. Intentó liberarse, pero era inútil. Su agarre era implacable. Suéltame, ogro. Mitsuki apretó aún más. Guay. 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 Huele. Bien. Eso es abuso infantil. Estás intentando ir a entrenar con un brazo jodido. Mi brazo está bien. No, no está. Mientras tanto, en la cocina, de pie frente a la estufa, Masaru escuchó toda la discusión sin decir una palabra, revolviendo lentamente el contenido de una olla con una cuchara de madera. Después de años de vivir con Mitsuki y Katsuki, había desarrollado una habilidad especial.
Saber exactamente cuándo fingir que no escuchaba nada. Después de dejar a Kyoka en su casa, Satoru caminó calmado por las calles hacia su propia casa, saludando con la mano a algunas personas que lo reconocían como el chico que había roto el récord de hormigas. Todo iba bien hasta que se dio cuenta de que alguien lo seguía.